Bueno, y ya que estamos en Nueva York, nos vamos a ir a un tema, hola Charo, a otro de esos mitos que a mí como historiador me parece muy interesante. Le he llamado personajes famosos porque cuando estuvo en Nueva York Blavatsky, con Olcott fundó en una calle de Nueva York, alquilaron un apartamento y le llamaban la Masería. Y se convirtió en el centro neurálgico cultural de Nueva York. Allí iban pintores, escultores, escritores, músicos, o sea, toda la gente del mundo bohemio de aquella época asistía iban ahí, tenían conversaciones, preparaban el té, a veces cenaban y todo. Tenía Blavatsky un gato, lo digo porque tampoco, ya sé que parece una tontería, pero a mí ese detalle me hizo gracia. Tenía un gato, se llamaba Charles, creo recordar, que justo cuando se fue a la India, por orden de sus maestros, tenían que irse a la India, desapareció el gato. Y no lo encontraba por ningún lado y lo tenía mucho aprecio. Y Blavatsky decía que ese gato, que él ya había empezado el camino, como el agua no le gustaba, pues había empezado ya el camino y que lo iban a encontrar en Bombay cuando llegasen a la India. Nunca lo encontraron, pero esa era la broma. Y ahí mucha gente acudía, entre ellos un personaje muy conocido que es Edison. Edison fue miembro de la Sociedad Teosófica. Aquí tenéis una imagen de la Masería. En ese buró o mesa, no sé cómo llamarlo, ahí escribía Blavatsky. Por el otro lado también se puede escribir, y en el otro lado se ponía Olcott, ella se ponía en este lado y los dos se ponían a escribir cuando estaban haciendo Sisimbelo. Bueno, ella escribía y luego le pasaba a Olcott los papeles para que los repasase, los corrigiese, etcétera. Que ahí también hay una anécdota, porque Blavatsky se vanagloriaba de que, pues claro, ella escribía. Luego, si da tiempo, hablaremos de cómo escribía ella, porque hay mucho de parapsicología en cómo escribía Blavatsky. Y entonces ella iba escribiendo y escribía un párrafo, otro, luego de repente pasaba a otro tema, luego pasaba a otro tema, y luego todo eso lo recortaba. No había ordenadores en el tiempo, el corta y pega, lo recortaba y luego hacían el montaje, y a veces ella se vanagloriaba de eso, de que se ponía la hoja así y se veían todos los trozos pegados de las diferentes frases de todo lo que iban escribiendo. Y Olcott tenía que vérselas y deseárselas para poder organizar, y aún así Sisimbelo es un libro, salió como 2 tomos, hoy en día en Kier y otras editoriales está en 4, pero el original son 2 tomos, y aún así es muy caótico. O sea, se salta de un tema a otro, se critica una noticia del periódico del momento, se va a hablar de algo del Tíbet, se vuelve y se habla de historia, de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese lugar, eso era la Masería, lleno de objetos curiosos de todos los países. Había un cocodrilo, no sé si lo veis ahí arriba disecado, un búho. Y también en algún lado hay una foto, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ponerla, ¿no? Fijaros todo. Y ahí, ya te digo, se reunía muchísima gente del momento, y uno de esos que se reunía, mira, este es el edificio actual, bueno, no sé si será de los años 20 o 30, donde en no sé qué planta estaba la Masería. Eso hoy en día existe, y no sé si la sede de la Sociedad Teosófica está allí, hoy, en Nueva York. En Nueva York. No sé la calle, la verdad, cuál es. Y, como os estaba diciendo, este señor fue miembro de la Sociedad Teosófica. Aquí tenéis no sé cómo llamarlo, diploma Thomas Alva Edison, absoluto secreto. En aquel tiempo eran más restrictivos con las cosas que se enseñaban y que se contaban. Estaban abriendo camino. La gente, esto de karma, reencarnación, Atlántida, Lemuria, viajes astrales, eso sonaba chino, excepto un grupo muy, muy, muy reducido a nivel mundial, ¿no? Y ellos empezaban a hablar de todos esos temas. Entonces fue miembro de la Sociedad Teosófica, y hay muchas anécdotas curiosas, porque Olcott fue a hablar con él, tuvo sus conversaciones con él, hablaron de ocultismo. En una de esas conversaciones le confesó Edison 2 cosas. Una, que hacía experimentos
le dijo que hacía experimentos con el mundo sobrenatural. Y le dio 2 ejemplos de lo que hacía. Uno, que intentaba crear una máquina para contactar con los muertos. Recordad que el espiritismo en aquel tiempo es otro de los mitos que, si da tiempo hablaremos, estaba en boga, tenía muchísima fuerza y muchísimos científicos, no solamente él, sino como ahora vemos otros, investigaban los fenómenos del espiritismo. Y él intentaba crear una máquina que pudiese contactar con los muertos. Y además, en su laboratorio privado tenía un péndulo que intentaba moverlo con la fuerza de la voluntad. De hecho, el que esté más o menos al día en las cosas de tipo tecnológico, una de las líneas de trabajo a nivel tecnológico hoy en día es, con sensores puestos en el cerebro, intentar manejar un ordenador. De hecho, se hace ya. Y no solo eso, mover una prótesis con el poder de la mente, ¿no? Pues eso, a su manera, en aquel tiempo, con las limitaciones, ya lo hacía Edison. Y también hay otra anécdota curiosa porque justo cuando iban a partir, iban a coger el barco para irse, Olcott se le ocurrió y Edison le ofreció un fonógrafo. Le dijo, si queréis os regalo uno, y lo tenéis y lo podéis, si queréis, enseñar en Adyar, etc. Y entonces, ya a pocas horas del barco irse, se fue a un pueblecito cercano donde tenía el laboratorio Edison, cogió el fonógrafo que pesaba 100 libras, yo no sé lo que son 100 libras en kilos. ¿Alguien lo sabe? ¿100 libras en kilos? 750 gramos creo que es una ¿Solo? libra. Una libra. Bueno, el caso es que con ese peso, cogiendo un taxi para intentar llegar, casi pierde el barco, y se reunieron todos los intelectuales que iban a la lamasería, se reunieron alrededor del fonógrafo y grabaron unas frases dirigidas a los maestros de la India, conocidos y no conocidos. Y Blavatsky también grabó en ese fonógrafo, o sea, uno de esos discos de aquel tiempo. ¿Eso existe? Y se ha perdido. Y es una pena porque poder tener fotos de Blavatsky tenemos, sus libros evidentemente, pero poder tener un registro de voz de Blavatsky, además que tenía un vozarrón, pues sería muy interesante, ¿no? Por lo menos a mí como historiador y como aficionado a estos temas, ¿no? Ahí lo tenéis con el fonógrafo. Aquí veis, esto es de una revista donde se habla de los experimentos que él hacía con el mundo sobrenatural. ¿Puedes poner el fonógrafo un título? Sí. Eso te has pasado muy rápido. Pero eso está muy bien. Era por poner un ejemplo. Claro, con la oreja esa y todo, llevarlo, casi pierde el barco. Y luego, las conversaciones, es que hay tantas anécdotas. Blavatsky le regaló una copia de Isis sin velo a Edison. Y como era teósofo, se lo agradeció y le dijo, leeré entre líneas, porque ella le dijo, hay información para ti, pero tiene que leerlo entre líneas. Y él dijo, lo leeré entre líneas, porque parte de los experimentos que él hizo estaban inspirados en las enseñanzas teosóficas que estaba aprendiendo en ese momento. Y no solo eso, sino que de esas conversaciones ocultistas que tenían, la verdad es que no he puesto ese detalle aquí, hay una entrada en el diario que dice Olcott, a las 2 de la madrugada entré en la habitación de Blavatsky, porque lo llamó, y me puse a trabajar con ella en una cosa que le llama, creo recordar que era el Asclepión o algo así, no recuerdo el nombre exacto, Asclepión creo que era, y salimos a no sé qué hora de la madrugada, se tiraron un montón de horas. Y lo único que hay registrado de esa máquina era una máquina en la que estaban trabajando, inspirada en las conversaciones y las investigaciones de Edison, y ahora diré por qué pone protegido de Moria. Era una máquina para, desde el espacio, registrar las voces, los sonidos y las imágenes del pasado. Solo pone eso. Una máquina, estamos hablando de 1877-78, antes de irse a la India, una máquina para registrar
los sonidos, desde el espacio, los sonidos e imágenes del pasado. Pero no se sabe más de esa máquina, si la hicieron, si no la hicieron, si era una teoría o lo que sea. Y lo de que era el protegido de Moria, hay una carta de los maestros en la que Kuthumi, escribiendo a Sinet, no me detengo en detalles porque si no, ya digo que no acabaríamos nunca, quién es Alfred Sinet, Kuthumi es el maestro del que hemos hablado, dice que Moria tenía un interés especial en las investigaciones que estaba haciendo Edison. Esto hemos hablado en alguna de las clases. Y hay algo interesante en esa carta, porque un poco más adelante habla de que la ciencia va a poder descubrir que hay estrellas sin verlas por la radiación de esas estrellas. Eso ya lo dice en esa carta. Y dice Kuthumi, una profecía. La ciencia, antes de ver algunos planetas, los oirá. Ahora lo sabemos, que se graban sonidos de estrellas, de galaxias, de planetas, de todo, ¿no? Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo eso era imposible. No había nada mecánico, no había telescopios, no había nada que pudiese, ni siquiera la idea de... Y ya en las cartas, entre otras muchas más, porque el otro día ya hablábamos de que el tema de la musicoterapia, que hoy en día todo el mundo sabe el poder de la música, pues eso ya lo comenta Blavatsky en Isis sin velo, y habla del poder que tiene y vaticina que en el futuro eso va a ser una ciencia, el estudio de la música y de sus influencias. Y también en Isis sin velo adelanta el tema de los vegetales, las plantas, la sensibilidad que tiene y cómo la música les afecta, que hay muchos experimentos en ese sentido. Eso ya hablaba Isis, porque Blavatsky es Isis develada en aquel tiempo. Entonces, este es uno de esos personajes interesantes. Hombre, Edison a mí concretamente no me gusta. Como persona, creo que era bastante mala persona. Se metió mucho y fastidió la vida a Tesla. Yo soy de Tesla. Igual que en ordenadores soy de Apple y no soy pues en esto yo soy de Tesla, ¿no? Que en la última película del Mundo del Mañana, en París, salen ahí las figuras de cera y empieza el George Clooney y dice, y estos dos se odiaban y no sé cuánto, y cuenta la historia, ¿no? Pero bueno, aparte de este tenemos a Einstein, y aquí hay otro mito. Einstein no conoció a Blavatsky, no hay una relación directa, pero hay un mito, respecto a la doctrina secreta de Blavatsky y es que se supone que una sobrina de Einstein llegó un día a Adyar y pidió hablar con alguien de la editorial teosófica de Adyar. Recordad que Adyar es la sede mundial de la Sociedad Teosófica de esta parte de Europa-Asia y está en la India. Es la parte de la India, a la derecha. Entonces, fue a entregar una copia de la doctrina secreta. Recordad que la doctrina secreta en la primera versión tenía 2 tomos y que pertenecía a su tío Einstein y que estaba llena de anotaciones que él había hecho en los márgenes del libro. Bien, aquí hay toda una historia muy larga con muchos personajes, pero resumiéndola, primero no hay constancia de que exista una sobrina o sea, aquí el mito falla, o sea, es un mito y aquí falla. Luego, que se vaya a la India y haga un viaje aposta para llevar el libro de la doctrina secreta de su tío, también falla. Fijaros el dinero que hay que gastarse, el tiempo para hacer eso. Luego, yo no doy el libro, lo regalo a la Sociedad Teosófica, lo vendo en eBay, aunque no sé cuándo fue esto, entonces no sé si eBay existía, o me lo guardo para mi colección privada, ¿no? Entonces hay muchas inconsistencias. Pero, por otro biógrafo, de otro científico, que no recuerdo el nombre, Benjamín algo, que fue a ver a Einstein, aparte hay 2 fuentes que lo corroboran, esto sí que está corroborado históricamente, 2 por 2 científicos distintos, que sí que tenía Einstein en su propio despacho de trabajo una copia de la doctrina secreta. No solo tenía la doctrina secreta, sino que se la recomendaba a sus amigos científicos para que y además no solo eso, sino que decía, leérosla porque os va a dar muchas ideas y os va a abrir mucho la mente.
Eso, hasta donde yo he podido investigar, sí que es cierto. Lo de la sobrina, además, lo de la sobrina es que en Adyar han removido cielo y tierra, han buscado por todos lados y no han encontrado los tomos de la doctrina secreta. Pero sí que se sabe por varias fuentes que tenía. Y se supone que uno de estos dos científicos, que era alemán, cuando él estaba en no sé qué universidad de Alemania, la doctrina secreta estaba dentro de los fondos de la biblioteca y hacían cola para sacar la doctrina secreta. O sea, la lista de espera para poder sacarla era muy grande. Y se supone que ahí es donde él conoció, en esa universidad, la doctrina secreta y su teoría de la relatividad. Ahí ya, yo ya no sabría decir si tanto, pero muchos dicen que se inspira en la doctrina secreta, porque la doctrina secreta habla de la relatividad, habla del átomo, habla de que el átomo se puede dividir en un tiempo que todavía no estaba muy claro. Y hay muchas comparaciones. Yo tengo varios artículos donde te ponen párrafos de la doctrina secreta y te ponen las enseñanzas o sea, los descubrimientos científicos de Einstein, y hay cierta relación. Y aparte se sabe que Einstein tenía una afición esotérica muy grande, y hay un libro que tampoco me recuerdo ahora el nombre, donde la idea de Dios que tenía Einstein, de la evolución del hombre, es muy parecida a los conceptos teosóficos. De hecho, la de idea de Dios a mí me hizo gracia, porque dice, si las vacas pudiesen imaginarse a Dios, ¿cómo sería Dios? Una vaca. Y dice, eso es lo que hacemos los hombres. Los hombres, con nuestra mente limitada, queremos imaginar un ser superior y lo vemos como un hombre. Y es la típica imagen de Miguel Ángel, ¿no? Del hombre semejante a... Y luego tenemos a Gandhi. Gandhi, famosísimo, hablamos también en la radio, pero yo quería que vieras esta imagen, porque la señora que está al lado de Gandhi es Annie Besant, que a partir del 1907 fue la presidenta de la Sociedad Teosófica. Y entonces Gandhi hay una historia. Y aunque hablé lo bueno de este programa es que la calidad de la imagen es lo que hay, y este es Gandhi. Gandhi, lo dijimos en la radio, fue a estudiar a la metrópoli, a Londres. Recordar que esta conferencia, más charla que conferencia, es de anécdotas, es de temas, no es algo secuencial, ¿no? Pues este señor iba todo trajeado, parecía un gentleman, iba a no sé qué universidad de Londres, sus padres eran de una familia adinerada de la India, y en aquel tiempo las familias adineradas enviaban a sus hijos a estudiar a la metrópoli, a Londres, porque se tenían que quitar, era la idea, todas las supersticiones que el pueblo inglés les hacía creer que eran sus tradiciones, los Upanishads, los Vedas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, todo eso, los millones de dioses que tenían los hindúes, todo eso sobraba, todo eso era falso, todo eso era superstición, y tenían que abrazar la civilización. Y la civilización, en aquel momento, hoy en día puede ser Estados Unidos, en aquel momento era Londres, era la capital del mundo en ese nivel, ¿no? Entonces se fue allí a estudiar. Pero él, por herencia de sus padres, era vegetariano, y entonces iba a comer a restaurantes vegetarianos, que ya lo sabía en aquel momento en Londres. Londres siempre ha sido y lo es muy cosmopolita. Londres, por su afán de imperio, pues unas cosas también llevan las otras, ¿no? Y entonces hay de todo tipo de restaurantes, hay todo tipo de gentes conviviendo en el mismo lugar, ¿no? Y allí conoció a unos teósofos. De hecho, un teósofo que conoció allí le recomendó que leyese La luz de Asia, de Edwin Arnold, que es un libro sobre la vida del Buda, precioso, literariamente lleno de enseñanzas, describiendo la vida del Buda como nadie lo ha hecho. Y eso ya él le hizo un poco tilín, ¿no? Pero entonces los teósofos le dijeron, mira, te vamos a presentar a una señora que ha estado en la India, que sabe mucho de esa cultura y que te encantará. Y entonces la llevaron a Blavatsky. Entonces tuvo sus conversaciones con Blavatsky, ¿no? Y lo dije muy bruto en la radio, no lo diré tan así, pero digamos que Blavatsky le vapuleó, le zarandeó intelectualmente, porque como él venía con estos prejuicios de que tenía que renunciar a las tradiciones de su pueblo, Blavatsky le dijo, pero tú eres tonto. Dice, tú no sabes que la India
hoy en día es de las naciones que aún perdura, que aún tiene vivo prácticamente el conocimiento más puro de la antigüedad. Dice, ¿tú te has leído el Bhagavad Gita? Y dice, ¿eso qué es? Se come el Bhagavad Gita. Dice, ¿tú has leído el Bhagavad Gita? Y entonces no lo había leído, le pidió a un teósofo que se lo dejara. Ya había piratería en aquel tiempo, o sea, no se compraban los libros, se los dejaban unos a otros. ¿Qué es dejarse el libro sino una forma de piratería? Y entonces se leyó el Bhagavad Gita y quedó tan conmocionado, la semilla que gracias a eso plantó en Gandhi fue tan importante que a partir de ahí cambió su vida. Evidentemente él acabó la carrera de abogado, de derecho, luego se fue a Sudáfrica, quien conozca un poco la historia de Gandhi, pero luego cuando volvió a la India, se puso en contacto con los teósofos de la India e incluso, por eso he puesto la foto, daba no mítines, sino había conferencias públicas, había actos en los que iban juntos Anibesan y Gandhi defendiendo la idea de la libertad de la India, de la paz, etcétera, porque de hecho cómo liberó a la India Gandhi a través de la no violencia es una idea teosófica. Recordar que cuando digo teosófico no me estoy refiriendo a un grupo llamado Sociedad Teosófica, es una idea universal, ¿no? Y lo que pasa es que hubo un momento determinado en el que, digamos que aunque era no violencia, se radicalizó Gandhi, estaba totalmente en contra de los ingleses, y Anibesan como inglesa, y desde mi punto de vista, con un espíritu un poco más abierto, porque los ingleses no todo lo que hicieron en la India está mal. O sea, realmente pues hicieron trenes, hicieron un poco como los romanos en la vida de Brian, no sé si alguien ha visto la película. Bueno, total que se separaron y ya no hicieron esos discursos públicos, cada uno siguió su propio camino, ¿no? Entonces, fijaros cómo una semilla, como una bofetada, en este caso intelectual, como una palabra, una frase, un libro puede cambiar una persona y una nación. Y eso es una semilla que plantó Blavatsky. Y de hecho, quien lea las cartas de los maestros y quien investigue, verá que una de las ideas que los maestros de sabiduría tenían era la liberación de la India. Nunca por la violencia, evidentemente, y Gandhi se acerca mucho a lo que ellos pretendían. Otro personaje interesantísimo, Oscar Wilde. Pero mira, antes me voy a Conan Doyle. ¿Por qué? Porque hay quien dice que Conan Doyle era teósofo, etcétera. No, Conan Doyle no era teósofo. Nunca fue teósofo ni quiso serlo y odiaba a Blavatsky. O sea, que quede bien claro. Conan Doyle lo dice en su propia biografía. Es muy interesante, por cierto, porque sí que tonteó con la teosofía, tonteó con la aurora dorada en aquel tiempo, pero él fue espiritista. Se le murió un hijo, al principio dudaba, iba a las sesiones espiritistas para ver dónde fallaban, para encontrar fallos, descubrió mucha farsa, pero sí, como con su talante científico, recordar Sherlock Holmes, es súper racional, con su talante científico, él era médico, con muy poca clientela, por eso tenía tanto tiempo para escribir, por cierto, digamos que se dedicó al espiritismo. No solo se dedicó, sino que dio conferencias por todo el mundo defendiendo las ideas espiritistas. Y tiene un par de libros, La Nueva Revelación y otro que no me acuerdo, que es y tiene varios cuentos muy esotéricos llenos de... Uno es La muerte del mundo, una novela esotérica donde él plasma ahí sus conocimientos. Ahora, conocía a Blavatsky, pero le caía mal, digámoslo así. Él pensaba, fijaros qué contradicción, por lo menos para mí, decía que cuando muriese Blavatsky la sociedad teosófica ganaría. Para él, Blavatsky, él se había creído, pertenecía a esta organización de investigaciones psíquicas, y entonces él se creía que Blavatsky era un fraude, que no tenía poderes, que las cartas de los maestros las había escrito ella, etcétera, una serie de cosas que si da tiempo las veremos. Y entonces él consideraba que Blavatsky era un lastre. Sin embargo, decía, ojo, la literatura teosófica es maravillosa. Los libros, Isis sin velo, La doctrina secreta, los artículos, la revista Lucifer, son maravillosos. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién escribió Isis sin velo? ¿Quién escribió la doctrina secreta? ¿Quién escribía el 90% de los artículos que salían en la revista Lucifer? Blavatsky. Y entonces él no supo discernir y darse cuenta. Y vivía en la misma ciudad, vivían en Londres, se cruzaron muchas veces.
Él sí que tenía buenas relaciones con la Sociedad Teosófica, porque no sé si recordáis que hay un elemento en la historia de la parapsicología que es lo de las fotos de las hadas. Alguno a lo mejor lo habréis escuchado. Entonces él era partidario de que eso era real, que eran hadas, se habían fotografiado, y junto con Teósofos, el presidente en aquel momento de la Sociedad Teosófica de Londres, con la casa Kodak, con Houdini, investigaron todos estos temas. Hay un libro escrito por él donde cuenta todo, con las fotos y tal, que yo lo tengo, y él se lo creía. No voy a entrar si son falsas o no son falsas, porque eso es una conferencia. Hay 2 películas muy bonitas sobre el tema. Y luego Oscar Wilde. De todos los que... Bueno, también quería hablar, no sé si lo he puesto, Croques. Sí. Bueno, y Jazz. No sé si va a dar tiempo. Me los voy a dejar, si luego da tiempo, no, y si no, nada. Pero Oscar Wilde me interesa especialmente porque su mujer Constance era teósofa y además de la logia de Blavatsky. Yo lo he dicho varias veces. Y luego se la dejó y se metió en la Aurora Dorada. Entonces es interesante porque su novela principal, El retrato de Dorian Gray, le sacó la idea de la literatura teosófica, porque Blavatsky en La doctrina secreta y en otras obras habla del morador del umbral. El morador del umbral es un concepto esotérico en el que no vamos a entrar, y ella lo relaciona con Zanoni. En Zanoni es una novela de Bulwer Lytton donde aparece el personaje, creo que a nivel de novela es la primera vez que aparece el personaje claramente, incluso llamado el morador del umbral, pero Blavatsky explica esotéricamente qué significa el morador del umbral, y él, que iba a recoger, Constance iba a las charlas, ayudaba a Blavatsky en el arreglo y el montaje de La doctrina secreta, es una historia un poco larga, y luego él iba y la recogía, y charlaban. Se encendían sus cigarros y tal. De hecho, hay una anécdota, y es que a veces comían juntos Blavatsky, Oscar Wilde y Annie Besant. Y dicen que cuando se juntaban en el restaurante, en aquel tiempo se podía fumar dentro. A veces hablamos de cosas como, en aquel tiempo no había problema en fumar dentro de un restaurante, y dice que se creaba una nube alrededor de la mesa de ellos dos, que no se veía quién estaba dentro, se veía 4 o 5 personas. El caso es que eran muy amigos, hasta el punto de que una de las obras más importantes de Blavatsky, que es La clave de la teosofía, le pidió a Oscar Wilde que se la corrigiera. La clave de la teosofía está corregida literariamente por Oscar Wilde. Y entonces, en uno de esos momentos, Blavatsky aprovechó y le dijo si él quería ser de la Sociedad Teosófica. Y él cogió, se hizo un cigarro, se lo prensó, la miró fijamente, le tiró el humo a la cara y le dijo: no, yo no sirvo para estar dentro de una organización. Él decía: yo soy una institución en mí mismo. Tenía un ego evidentemente muy grande, ¿no? Y aquí hay un problema, un tema interesante, porque Blavatsky, está el tema de sus poderes. Mucha gente le ha dicho, bueno, porque claro, Annie Besant, por ejemplo, en el siglo siguiente utilizaba el caso de Oscar Wilde porque había algún teósofo que tenía antecedentes, pongamos, de mala persona, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, lo que le pasó a Blavatsky en la India con los Kulu, en el matrimonio, que le traicionó. La gente dice, vamos a ver, si tú tienes poderes, cuando ves a una persona, no sabes si te va a traicionar o no te va a traicionar, o hay posibilidad de que te traicione. No sé si me entendéis. Y en el caso de Oscar Wilde, en aquel momento en Londres, no sé, año arriba o año abajo, hubo un proceso contra Oscar Wilde. Se le acusó públicamente de ser gay, de ser homosexual, y se utilizó la novela El retrato de Dorian Gray para acusarle. O sea, yo tengo el proceso detallado, mecanografiado, o sea, el acta del proceso, donde se le va preguntando: ¿y cómo usted ha creado un personaje así? Y él diciendo: bueno, vamos a ver, el que yo escriba muy bien y le asuste el personaje que he creado no significa que yo sea así. O sea, yo puedo escribir y describir una violación y describir un asesino, y no tengo por ser un asesino ni un violador. Dice, y él decía: y me siento halagado que les haya consternado tanto lo que he escrito, porque se ve que escribo bastante bien. Bueno, él sabía que escribía bien. Estaba la frase de: por la mañana corregí un texto y cambié una coma, y luego por la noche lo volví a arreglar y quité la coma que había quitado por la mañana. Era muy... bueno, era increíble esto. Bueno, el caso es que
en aquel tiempo es cuando le pide Blavatsky que entre en la Sociedad Teosófica. Entonces la gente dice, bueno, usted está loca, dice, a este hombre que se le está acusando de esto, de lo otro y tal, usted le está pidiendo que entre en la Sociedad Teosófica. Y fue lo que Aníbal Sand luego en el siglo siguiente dijo, dice, aún así, Blavatsky le dijo de que se quería entrar. ¿Por qué? Porque no hay que prejuzgar a la gente. No hay que prejuzgar a la gente. Aparte de que sea verdad o sea mentira, dice, los culos, yo sabía que me iban a traicionar, pero yo les tengo que dar una oportunidad. Yo no puedo decidir ya por ellos que me van a traicionar y entonces cerrar la puerta y no seguir la relación. Yo tengo que tener fe en que esas personas pueden cambiar su karma, pueden cambiar su destino, pueden actuar de otra manera, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces en la Sociedad Teosófica. Entonces, si Blavatsky en aquel tiempo, a alguien como Oscar Wilde, acusado de que lo metieron en la cárcel, no sé si lo sabéis, y lo hundió moralmente, o sea, la cárcel fue lo peor que le no, solo estuvo 1 año o 2, no recuerdo el tiempo, pero le hundió, o sea, lo destrozó totalmente, ¿no? A partir de ahí fue una sombra de sí mismo, ¿no? Pues aún así Blavatsky le pidió que entrase en la Sociedad Teosófica, porque veía lo bueno que tenía y que lo bueno podría vencer incluso sobre eso malo, porque tenemos la libertad de cambiar y de elegir. Y eso es interesante. Y fijaros, luego su mujer se fue, se metió en la aurora dorada. Él no se metió en nada, él era él, ¿no? Pero es una historia muy bonita de un personaje, y no solo él, podría poner montones de personajes, porque Rider Haggard, el autor de Las minas del rey Salomón, y de ella también tonteó con la Sociedad Teosófica y con el espiritismo. Yeats, se dice así, ¿cómo se dice? Yeats. William Yeats. Bueno, pues yo digo William, que me sale, el otro no me sale. Premio Nobel de Literatura. ¿Eh? Hasta luego. Necesito que alguien me diga cuando sean las 8:30. Son y 38. ¿Son y 38? Ay, qué pena. Pues tenemos que dejarlo aquí. Simplemente... No, pero perdón, la chica me dejó la llave. Ah, ¿nos ha dejado la llave? Ah, bueno, pues entonces nada. Seguimos. Pero de todas maneras, no quiero hacerlo demasiado largo, porque hay montones de anécdotas. Voy a William. William, Premio Nobel de Literatura, irlandés, aficionado a los fantasmas. De hecho, viajaba por su tierra natal recogiendo las leyendas sobre aparecidos, fantasmas en los cementerios, elementales y todo ese tipo de cosas. Tenía una vocación mística muy grande, muy grande, y todas sus obras están imbuidas de esa vocación mística. Y al final de su vida, ahora doy un salto, incluso escribió un libro que se llama Una visión, para el que esté interesado, donde estuvo recogiendo una serie de contactos que tuvo con el mundo invisible, con seres de otra dimensión. Todo eso lo plasmó en ese libro que se llama Una visión. Pero cuando era jovencito, más o menos como ahí lo veis en esa foto, era amigo de Oscar Wilde, era amigo de Bram Stoker, casi todos se conocían, y conoció a un señor llamado Mohini, hindú, discípulo de Blavatsky, y cuando se enteró de que él estaba en Dublín y fue a Londres, cuando se enteró que estaba Blavatsky, y entró dentro de la logia de Blavatsky, incluso de su grupo más esotérico. Pero era aficionado, según se nos dice, no se dan muchas explicaciones, a la magia negra. Sí que yo he podido recoger algunas de las cosas que hacía, que no le voy a contar por no dar malas ideas, de cosas que hacía, y entonces Blavatsky al final dijo, mira, este no es tu sitio. O sea, aquí, primero que no se viene a realizar fenómenos, se viene a aprender y a vivir de una manera espiritual, y todos los psiquismos y todo eso no los queremos. De hecho, Blavatsky se pasó media vida para intentar superar y dominar sus propios psiquismos, y no pudo entrar en el Tíbet hasta que los dominó. Entonces, al poco de estarlo hecho, futuro premio Nobel, a lo mejor Blavatsky sabía, no sé si lo sabía, pero por practicar magia negra. Pero este hombre perteneció a la logia, más el grupo que les llamaban los elegidos. Los elegidos era el grupo más interno de la logia de Blavatsky. Para que veáis, esta mujer, Blavatsky, lo que ha influenciado en la historia moderna. O sea,
Y más de lo que nos... Por claro, es que sería otra o muchas conferencias, porque hay pintores influenciados por las enseñanzas teosóficas, como Kandinsky o Mondriani, hay músicos influenciados, como Scriabin, un ruso, Tolstoy, Dostoyevsky, yo qué sé, Lovecraft en América, Robert Howard, aunque son más de literatura épica o gótica. Hay una cantidad de científicos, Flammarion en Francia, Croques, que creo que lo había puesto, pero no lo he puesto. ¡Ay, sí, aquí está! Es el descubridor de la materia, no del radio, pero sí de que la materia irradia unas fuerzas, ¿no? Y Croques era teósofo. Y Croques visitaba a Blavatsky y hablaban y conversaban. Y Blavatsky alguna vez fue al laboratorio privado de Croques a ver los experimentos que hacía. Y a mí me hizo gracia porque hay un libro de Blavatsky que desapareció, se perdió, y en los años 80 se recuperó, de casi 800 páginas, que son comentarios a la doctrina secreta, donde hace ella un comentario. Dice, seguramente que si Croques oye esto, va a decir que se me está ablandando el cerebro. No sé si lo pilláis. O sea, que se está volviendo loca. O sea, si ya los temas estos son un poco para locos, ¿no? Pues es como, porque estaban comentando la doctrina secreta y hablando de las fuerzas o los puntos layas, que son de los que surgen los sistemas solares, y dice, si esto me lo oye decir, seguro dice que se me está ablandando el cerebro. Y bueno,